Y ahora vamos a continuar hablando acerca de lo que sucede en Santiago, en el país y sobre todo en el mundo, lo que tiene que ver con la política, con la economía, si bien estamos hablando de muchas medidas preventivas en cuanto a la salud, porque es lo principal, es lo primordial, pero queremos saber qué es lo que pasa con la economía. También se tomaron algunas medidas económicas en nuestro país, se está realizando lo mismo en otras partes del mundo y sobre todo también las políticas, hay muchos cierres de fronteras entre países, entre provincias también en nuestro país, por ejemplo, pero sobre esto nos va a hablar el especialista en relaciones internacionales, en todo lo que tiene que ver con lo que sucede en el mundo, Facundo Ruiz Fragola, que está aquí con nosotros. Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Gonzalo, Antes que nada te voy a poner alcohol en gel, ¿no? Bueno, por favor. Te voy a poner alcohol en gel Sí, para que... ¿no? Ahí está. Llegaste bueno, de la calle, estamos así que te ponemos perfecto. alcohol en gel. Muy bien, muchas gracias. Por favor, te cuidamos. Entre todos nos tenemos que cuidar, ¿no? Es así, si no nos cuidamos entre todos. Bueno, si hay algo que caracteriza este momento es el tratar de resolver esta situación en comunidad, ¿no? Ser solidario con el otro, fijarse en el que está al lado, ¿no? Así que bueno, me parece que ese es un aprendizaje además que hay que ir ejercitando entre todos. Así es. Bueno, Facu, ¿qué es lo que pasa? Uy, ¿Qué es lo que sucede? Pues me imagino que tantas cosas, ¿no? Pasan tantas cosas, sí, desde lo médico y lo científico, porque al parecer habrían encontrado la vacuna entre los alemanes y los chinos, pero... Fue la noticia del día de ayer. La noticia del día de ayer que ha hecho, bueno, levantar un poco los mercados, en particular el bono estadounidense, el famoso bono a 10 años de Estados Unidos, que es el que mide el termómetro. A partir de eso, digamos, se estructura todo el mercado financiero. Ha tenido un leve repunte, con lo cual parecería que se empiezan a acomodar todos los números en el mundo, sobre todo los mercados que venían desarrollándose de manera pésima, ¿no? A pérdida, miles de millones perdidos, sobre todo por las grandes empresas, Microsoft, Apple, Amazon, digamos, las empresas más importantes del mundo han perdido mucho dinero en la bolsa estadounidense. Pero no solamente, digamos, aquí estamos hablando del Dow Jones o del Nasdaq, que son, digamos, los índices de la bolsa estadounidense, sino hemos visto que ha habido pérdidas a nivel global, ¿no? En el Merval, en el caso de Buenos Aires, en el caso del Bovespa en Brasil, bueno, ha habido un desplome de todas las bolsas que parece, como decía, tener un repunte. De todas maneras, esto es provisorio como cada una de las situaciones que rodean al coronavirus, ¿no? Así que bueno, hablábamos nosotros la vez pasada de una pandemia, además, digamos, de que está relacionada a la salud, una pandemia comercial y financiera que es digamos, lo más grave, porque eso va a determinar la economía de aquí a lo que resta del año, más allá de lo que pueda pasar con la enfermedad, si se encuentra o no la vacuna, si se empiezan a reducir los riesgos de muerte en el mundo, etcétera. Me parece que eso va a dañar mucho las economías de cada uno de los países. Por eso hemos visto también que digamos, todos los gobiernos han reaccionado de manera más o menos similar, es decir, inyectando dinero en el mercado y tratando de proteger a los más vulnerables, ¿no? Bien, esto ha sucedido, bueno, desde China, digamos, y a donde se fue propagando la enfermedad, esta tendencia, ¿no?, de poder proteger a los más vulnerables. Sí, no, sin duda. Bueno, China quizás tiene un poco más resuelto el tema, al menos... No hay tanta pobreza, digamos. Sí, sí. Además, digamos, tienen un sistema de salud que es distinto a los de Europa. Hemos visto por ahí que Italia y España son los países que han reaccionado tarde y mal, pero que además acusan, digamos, recibo de un sistema de salud que ha sido precarizado porque ha sido todo privatizado. Entonces la estructura sanitaria de esos países ha hecho que no dé abasto, ¿no? Por eso, digamos, los números que estábamos viendo, por ejemplo, si en China tenemos 81.000 casos y 7.800 muertes, vemos que en Italia a los 31.000 casos tenemos que sumar 2.500 muertes, es decir, en los números vemos cómo es muy disparo el accionar de uno y otro país, ¿no? Por eso decía que había que vectorizar cada uno de los factores, ¿no? No solamente la enfermedad, la forma de transmisión y cómo actúan los gobiernos, sino, digamos, la estructura sanitaria deficitaria que tienen estos países. Quizás a diferencia de Argentina, y esto yo lo destacaría y lo pondría a salvo, porque si hay algo que se envidia en América Latina es la estructura sanitaria, es la estructura de la sanidad pública, ¿no?
que digo que es envidia, más allá de que por ahí nosotros vemos que hay problemas, que faltan cosas, que no es como quisiéramos, pero está presente, sin duda de alguna manera. A esta frase que es muy remanida, que es muy repetida por la gente, decir, no, nosotros no estamos preparados, bueno, yo soy de los que creen que nosotros sí estamos preparados, porque hay científicos de los mejores y además hay un gobierno que ha actuado rápidamente, tanto el gobierno nacional tomando muchas medidas a nivel económico, a nivel sanitario, como el gobierno provincial también, que rápidamente ha cerrado las fronteras y ha tomado medidas drásticas que son las que hacen falta en este momento. Vos me consultabas de China, bueno, China tiene un régimen semidictatorial del siglo XIX y es por eso, digamos, que también ha sido muy efectivo, ¿no? A diferencia de otros países como Italia y España, que la gente, no sé, en Italia se iba del norte, se iba al sur, y eso ha ayudado a que se transmita rápidamente el virus, ¿no? Claro, en estos países con reglas duras, con mano dura, se ha podido resolver mucho más rápido el problema. Claro, porque recordemos que nació esto en China, pero que causó y está causando más malos efectos, digamos, en Europa, lo que es sobre todo Italia, que fue el foco principal, y después España, ahora que también están bastante complicados. Claro, es así. Bueno, yo pondría a salvo, como decía, el tema de China, quizás lo tiene un poco más resuelto, incluso ya con algunos atisbos de reacciones en relación a la vacuna, y uno de los focos más importantes, como decía, está en el sur de Europa, Italia, España, y yo le agregaría otros países que están cerrando también sus fronteras. Ayer ha habido un cierre masivo de fronteras, no solamente Alemania, sino Hungría, Polonia, República Checa, Serbia. Bueno, son países que son de los más chiquitos, que no tienen tantos recursos, y me parece que por eso apelan a este tipo de decisiones o de resoluciones, de cerrar la frontera y fronteras para adentro, ver cómo nos resolvemos. Lo mismo está pasando en América Latina, ¿no? Sí, también. Yo, me pareció resaltar el tema de Argentina, porque a diferencia nuestra, Chile, por ejemplo, ha sido uno de los países que ha cerrado tarde sus fronteras, que ha tomado medidas un poco tarde. Veremos cómo lo van resolviendo ellos, pero los números de Chile son totalmente distintos a los de la Argentina, donde por ahora no es tan grave la situación. Obviamente tendríamos que esperar de aquí a unos días qué es lo que pasa, porque esto se va a agravar. Hay que decirle a la gente, hay que estar tranquilo, no desesperarse, pero hay que tener en cuenta que esto se va a agravar. Y lo mismo ha pasado con Paraguay o Brasil. Eso iba a decir, ¿en Brasil qué pasa, Diego? Porque por ahí el presidente es como que no está tomando mucha conciencia, según las últimas declaraciones que hizo, ¿no? Bolsonaro dijo que al país de él no lo va a afectar y demás. Sí. Bueno, ha subestimado la situación a nivel mundial, y me parece que eso le va a cobrar, le va a pasar factura en cualquier momento. Y lo mismo ha pasado con Trump. Ustedes recuerdan que la semana pasada Trump decía que no pasaba nada, que también era un virus casi de juguete, y a las pocas horas estaba cerrando la frontera y tenía 46 estados infectados. Hoy ya tienen los 50 estados, más Alaska, más Hawái, todos con casos de coronavirus, con una inyección importante en la economía, pero el problema que tiene Estados Unidos, a pesar por ahí de lo que puede pensar la mayoría de la gente, es un país que tiene un sistema de salud que, digamos, al que solamente acceden algo así como 87 millones de personas. El resto de los estadounidenses, que son casi hoy 400 millones, te imaginas que están a la deriva, ¿no? Estados Unidos tiene un sistema de salud al cual vos accedes y tienes un número de seguro social, es decir, si estás en blanco, como lo conocemos aquí. El resto de la gente tiene que rebuscársela, lamentablemente, ¿no? Así que, es muy cara la salud ahí, digamos, es muy cara la salud, particular, por decirlo. Sí, no, es carísima la salud para hacerse los estudios, ni hablar para internarse, o si tienes algún tipo de problemas de esto, ¿no? Así que bueno, eso que vemos nosotros en las películas, bueno, es así, sí, pero para acceder al sistema de salud tienes que tener un número de seguro social, cosa a la que no acceden a la mayoría de los estadounidenses, ¿no? Así que bueno, por ahora el gobierno de Trump lo que está haciendo es tratar de ver cómo inyectan en la economía dólares, o ver cómo, digamos, tratan de compensar digamos, la quietud que va a haber en todo lo que es el movimiento comercial y financiero, como decía recién, con altísimas pérdidas, ¿no?
mucha más idea que eso no tiene, así que es uno de los países que seguramente va a tener, cuando veamos los números finales, digamos, del coronavirus, nos vamos a dar cuenta que va a ser uno de los países que en porcentaje va a tener la mayor cantidad de infectados y seguramente de muertes. Esto, bueno, todavía no termina, digamos, obviamente, Facu, estamos recién comenzando, si se quiere, todavía no se puede hablar de qué es lo que va a quedar, qué es lo que va a pasar, pero lo cierto es que también se están tomando medidas económicas en los distintos países. Por ejemplo, en la Argentina fueron anunciados bonos para todas aquellas personas que cuentan con planes sociales. Sí, no, seguramente. A ver, nosotros lo estamos tomando, digamos, o sea, el periodo que tomamos quizás es hasta el 31 de marzo, que claro, es como un primer que creemos segmento. que, claro, sí, por supuesto. O sea, hay que tener en cuenta que el país está siguiendo normas o los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, que va cambiando hora a hora, día a día. Por ahora es así, se ha establecido una primera fase, en realidad es la fase 2, que sería hasta el 31 de marzo. A partir de ahí veremos si podemos ir resolviéndolo o no, es decir, cómo evoluciona eso. Bueno, obviamente lo ideal sería que cada uno trabaje desde su casa, o que, digamos, esté bancarizado, o que tenga un trabajo en blanco y que esté protegido socialmente y laboralmente. Lamentablemente en ningún país pasa eso, nuestro país no es la excepción. Hay muchísima gente que trabaja en negro y mucha gente que trabaja en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, los gobiernos lo que tienen que hacer es ver eso justamente, ¿no? Que hay mucha gente que si no trabaja un día no come. Ese es uno de los mayores inconvenientes. Sería muy fácil decir, bueno, cerramos todo, nos quedamos todos viendo Netflix o alguna película en la casa, pero lamentablemente no es esa la realidad de nuestro país, como la mayoría de los países del mundo, ¿no? Así que bueno, el gobierno va a ir evaluando día a día, como decía, hora a hora, cómo evoluciona esta situación, que va a ser muy dañosa para la economía, porque además nosotros como país todavía tenemos pendiente la resolución de la deuda externa, la resolución de los conflictos con los bonistas privados, y tenemos una recesión, y además tenemos otro problema que es la inflación, que lo hemos visto además en estos días, que va a ser creciente, ¿no? Así que bueno, esos son tres problemas que se agregan, o más bien el coronavirus se viene a agregar a estos problemas que ya hubiéramos tenido ya nosotros, estaban, ¿no? en la Argentina. Así que sí, hay una triple complejidad a la que, bueno, lamentablemente tenemos adherida esta situación del coronavirus, que ha causado pánico, que ha causado desesperación en el mundo, y que además por ahora tiene un futuro incierto. Y esto del cierre de las fronteras entre países, entre provincias que se está viendo en la Argentina, ¿cómo lo ves? Sí, me parece correcto. Ayer se ha tomado la decisión de que, bueno, no circulen ni trenes ni colectivos. Bueno, es eso, ¿no? Tratar de frenar la circulación interna o reducir al mínimo, digamos, el tránsito de las personas, porque si hay un aliado que tiene este virus es el tránsito, ¿no? Es decir, es digamos, el contacto entre la gente. Así que me parece que es muy valiosa esa decisión, y creo que incluso diría entre ciudades también se debería establecer alguna suerte de protocolo, y me parece que debería haber una mayor rigurosidad en el control del tránsito de la gente de un lugar hacia otro, ¿no? Me parece que vamos igual a ir hacia ese lugar, ¿no? Donde haya casi una nula actividad en toda la provincia y en cada una de las ciudades del país más allá de nuestra provincia. Así que me parece que es algo correcto, ¿no? Digamos, o sea, cortar en este momento por las buenas, y no hacer como los países europeos que están teniendo semejante problema, ¿no? Tratar de cortar el tránsito, como es. Esto también, bueno, condiciona sin duda las relaciones económicas internas, ¿no? Entre provincias, por ahí las economías más pequeñas, podríamos decir. Claro, sí, no, sin duda. Uno de los principales problemas que vamos a tener aquí, o que ya estamos teniendo, es, como decía, ¿no? En la micro, como se dice, que es digamos, el intercambio de bienes y servicios entre personas que trabajan día a día, que trabajan por pocos montos, que no están bancarizados o que no pueden hacerlo por internet. Ese es uno de los mayores problemas. Veremos cómo se va resolviendo en los próximos días, pero sin duda es un enorme problema que vamos a tener nosotros como país, porque bueno, todavía no se han desarrollado todos los circuitos tecnológicos así como nosotros lo hubiéramos querido, y encima, además, mencionaba yo, tenemos todos los problemas de
una economía de tercer mundo. Así que, bueno, lamentablemente vamos a tener que apelar a un sacrificio de toda la ciudadanía, porque el elemento principal ahora va a ser la salud de la gente y nuestra salud como país y como comunidad, ¿no? Me parece que de esta salimos entre todos, así que bueno, es sin duda clave aquí hacer un esfuerzo entre todos y tratar de ajustarnos y tratar de hacer muchos esfuerzos para salir adelante. Siempre se habla de política, se habla de economía, pero bueno, nunca creemos, ¿no?, que no vamos a tener mucha salud para poder hablar de estos temas, ¿no?, que sí, son importantísimos y que en estos días también no se está hablando de la importancia que tiene darle lugar a los científicos, a los investigadores, de tratar, ¿no?, de ponerlos en el lugar que se merecen. Es así. Bueno, hemos visto, hay algo que nosotros por ahí lo venimos discutiendo y tenemos una disputa discursiva en el sentido, ¿no? En primer lugar, me parece a mí, digamos que sería como la madre o el padre de esta batalla, que es lo público, ¿no? Establecer un sistema sanitario, de educación público, la importancia de lo público. Lo otro es el aporte de la ciencia y de la tecnología, porque los países que lo van resolviendo es gracias a, digamos, lo valioso que tienen como material, digamos, es el material humano, pero sobre todo el conocimiento, ¿no?, de las personas que saben mucho en cada uno de esos países, son las que van a ir resolviendo esta situación, porque por ahí nosotros decimos, bueno, la verdad que en Argentina hay mucho hambre, tenemos que resolver el hambre, entonces bueno, hacemos la tarjeta alimentaria y digamos, y ahí se termina todo. Bueno, es el aporte de la ciencia y de la tecnología que termina resolviendo esos problemas, ¿no? Resolviendo los problemas, digo, en cuanto a todo, digamos, a la salud, al achicamiento de plazos, porque esto es una carrera, además, contra el tiempo, en la que se está jugando para tratar de encontrar la vacuna, y bueno, ahí es donde se empiezan a validar todos los conocimientos científicos y cómo el Estado, en el caso de Argentina, el CONICET tiene tanta importancia, ¿no? Hemos visto que hay médicos argentinos que han descubierto una forma de hacer un test muchísimo más rápido en el tiempo. Bueno, ahí es donde se empieza, digamos, a validar cada uno de los conocimientos que tenemos como sociedad, y uno de esos sin duda, y me parece que es la deuda pendiente incluso que tenemos después de la vuelta a la democracia, que es la ciencia y la tecnología. Bien, Facu, vamos a hacer una breve pausa y enseguida vamos a continuar, bueno, hablando acerca de lo que sucede, los protocolos también que se están estableciendo, son en cada país y todo eso, bueno, queremos saber y conocer un poquitito también, y algunas teorías también, ¿no?, que están relacionadas de geopolítica, con el coronavirus también. Pero eso vamos a hablar después de la breve pausa que vamos a hacer. En minutitos seguimos con más análisis de lo que sucede en el mundo con el coronavirus. Y vamos a continuar hablando con Facundo Ruiz Fragola acerca de lo que sucede en el mundo. Lo decía antes de la pausa, el tema de los protocolos, Facu. Esto se da en cada país, en cada provincia. ¿Cómo se establece esto? Claro, bueno, hemos tenido, como decía, suerte dispar en la aplicación de los protocolos. Sí. Aquí hay un protocolo que dicta la Organización Mundial de la Salud. Bien. Ya hemos visto en Italia o en España, que son los casos paradigmáticos de lo que no hay que hacer, cómo no se aplican los protocolos. Eso por un lado. Ahora, el protocolo en sí mismo no significa nada si no hay una estructura sanitaria que lo pueda respaldar, ¿no? Si hay algo que ha pasado en esta partecita de Europa es que se ha precarizado todo el sistema de salud, se lo ha privatizado. Entonces ahora, por ejemplo, los italianos están viendo de cómo sacan, digamos, a sus dueños los hoteles y van internando a la gente ahí, o en el caso español rápidamente ha salido con un desembolso de algo así como 200.000 millones de euros para tratar de salvar todo lo que tiene que ver con la protección social, ¿no? Pero los problemas de alquileres, los problemas de deuda que tiene la gente, bueno, obviamente la inmovilidad que va a haber ahora, que va a afectar mucho a la economía, pero más allá de eso hemos visto casos innumerables de malas prácticas en el sentido sanitario, ¿no? Estos son, decía, los casos más paradigmáticos, a diferencia de que, no sé, por ahí lo que veíamos en Alemania, que lo ha aplicado de manera distinta y probablemente termine resolviendo el problema muchísimo antes, digamos, que estos países que mencionaba de Europa del Sur. Y hemos tenido ya definitivamente el cierre de fronteras ayer en el resto de los países más chiquitos, que quizás no son muy
conocidos por la gente, como Polonia, Hungría, Austria, República Checa, bueno, todos esos países quizás no son tan conocidos, pero que, digamos, están muy alarmados porque además se sienten abandonados por la Unión Europea, ¿no? Y ese va a ser otro de los instrumentos que vamos a tener que analizar de aquí a futuro, porque nosotros venimos de un Brexit, es decir, un país que no se siente respaldado por la Unión Europea, y con esta catástrofe humanitaria estamos viendo como, por ejemplo, ayer Serbia, el primer ministro, ha pedido auxilio a los chinos porque no se encuentran, no se sienten ellos respaldados por la Unión Europea, ¿no? Fueron a pedir ayuda en China, sí. Le están pidiendo ayuda a los chinos, si no los ayudan los chinos, no van a poder resolver ese problema, como hemos visto que China ha mandado también algunos contingentes de médicos con algunas medicaciones que están relacionados, bueno, recordemos que no está todavía la vacuna, claro, pero sí hay algunos remedios con los que se va tratando de paliar la situación. Bueno, ahí está presente China en Europa, pero la Unión Europea recién se está juntando en estas horas para ver cómo resuelve el problema. Bueno, sin duda hay un déficit enorme, hay ese, para mí, gran instrumento que es la Unión Europea, que está en manos de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, bueno, lo que yo denomino la troika europea, ¿no? Así que bueno, ese es un problema adicional que se suma. Una estructura gigantesca como es la Unión Europea no está a tono con la situación y directamente ha dejado a los países, digamos, librados al abandono. Lamentablemente es así. En esta parte del mundo, reitero lo que decía hace un rato, ¿no? Bueno, los países de América del Sur han reaccionado de manera distinta. Yo por eso, digamos, resalto ahí la idea de nuestro gobierno nacional, además de nuestro gobierno provincial, de que han encontrado, creo yo, las herramientas para resolver rápidamente esta situación, por lo menos para tratar de ahogar lo que es el virus en cuanto a su expansión, hasta tanto, digamos, vemos cómo se va desarrollando, ¿no? Por ahí puede ser que a los menos de 100 casos que tengamos hoy, puede que no sé, la semana que viene tengamos miles, claro, y tengamos muchos muertos. Esperemos que no pase eso, pero puede también ocurrir tranquilamente lo contrario, ¿no? A diferencia, como decía, del presidente de Brasil, que ha minimizado el riesgo del virus, no ha tomado casi ninguna decisión, y hoy Brasil está con grandes problemas, como también está pasando en Chile, o en el caso de Perú también, por ejemplo, ¿no? En el caso de Centroamérica, México ha actuado muy bien, pero hay países como en el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, bueno, son países que digamos, están sufriendo mucho las consecuencias de haber desmantelado también su sistema sanitario y de que el gobierno no mete mano, porque aquí si no hay ayuda del Estado es muy difícil resolver la situación, porque si vos te imaginas que Estados Unidos está hablando de una inyección inicial de 5.000 millones de dólares y cerca de 1 billón para reactivar toda la economía, ¿te imaginas que un Estado a nivel imperio hace eso? ¿Qué queda para el resto de los países? Me parece que esa va a ser la clave y yo por eso rescataba, además del sistema de salud, el Estado como principal protagonista en este momento de verdadero caos, de desesperación e incluso de paranoia también. Una vez en la vida, digamos, Argentina actuó a tiempo, o está actuando a tiempo, ¿no? Y están bien vistas todas estas medidas de precaución que se están tomando, porque muchas personas dicen somos exagerados, no hay tantos casos o no había tantos casos, nos estamos alarmando sin tener, digamos, la presencia del virus latente, pero bueno, fueron medidas que sin duda han disminuido seguramente los casos. Claro, sin duda. Bueno, lo que se trata es de reducir los riesgos al mínimo posible. En primer lugar, hay que decir que esto es una pandemia, pero no por la mortalidad que causa, porque si nosotros medimos la mortalidad de lo que tiene esta infección, digamos, a diferencia del SARS o del ébola, es un virus que produce un resfrío, una tos, una gripe, eventualmente una neumonía, y por eso, digamos, termina atacando mortalmente a las personas mayores, ¿no? Pero me parece que la pandemia está relacionada más a la forma en que se va transmitiendo, tiene mucha dinámica el virus y por eso, digamos, es que tenemos que estar atentos. Así que hay muchas personas que lo minimizan. Bueno, en cuanto a los números finales probablemente sea así, vemos que se acerca al 0,3, 0,5% de mortalidad, pero el daño que causa va por otros sectores, ¿no? Yo hablaba de lo financiero y de lo económico,
y a esto hay que agregarle, como decías recién, y como decías vos, bueno, el ejemplo de Argentina a nivel continental. Argentina es uno de las, digamos, de los países que tiene una estructura sanitaria muy firme y es envidia en gran parte de América Latina, como también lo es la educación pública. Nosotros conocemos miles de casos de jóvenes que vienen a estudiar desde otros lugares o que vienen a hacerse atender a los hospitales de Buenos Aires porque están los médicos más prestigiosos y además es un sistema de salud gratuito, ¿no? Eso va a posibilitar, y para mí es una de las claves de por qué nosotros vamos a terminar resolviéndolo mejor. Vos decías, bueno, por fin hemos hecho somos el ejemplo en la vida algo bien. Bueno, está relacionado a esto, ¿no? La protección social que tiene que ver con nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud. Eso por un lado, y por otro, digamos, la decisión rápida, firme, contundente del gobierno nacional, del presidente tomando decisiones, que además me parece que en el transcurso de estos días e incluso de estas horas van a seguir sucediéndose, ¿no? El hecho de empezar a cortar cada uno de los circuitos por donde circula la enfermedad. Mañana hay una reunión de gobernadores también en la Argentina. Claro, es así. Bueno, seguramente, me parece que más allá del equipo de gobierno que tiene el presidente, hay una situación que se tiene que resolver de manera coordinada, por eso es clave, digamos, la reunión que tenga el presidente con cada uno de los gobernadores, tanto para la asistencia como para la coordinación de cada una de estas políticas de control del tráfico interno, podríamos decir, ¿no? Recién hablábamos, bueno, de que cada provincia va cerrando sus fronteras a medida que ve que puede avanzar o que hay una amenaza por parte del virus, pero me parece que en forma coordinada va a ser muchísimo mejor. Lamentablemente nosotros tenemos muy cerca un caso que es el caso de Chaco. Sí. Rápidamente el gobernador ha tomado cartas en el asunto, pero claro, hay que hacerlo de manera coordinada. Bueno, un elemento importante ya es el haber, digamos, cortado de pleno lo que es los colectivos y los trenes, así que bueno, eso va a ayudar muchísimo y me parece que vamos a tener que intensificar las medidas en los próximos días en relación a la circulación de la gente en las ciudades, porque hay mucha gente que cree que estamos de vacaciones, sí, que los puede llevar los chiquitos al centro. Bueno, es una cosa insólita. Lo que hay que decirle a la gente es que se tiene que quedar en la casa. En Europa, desde Europa nos están diciendo, la clave es quedarse en su casa, tan simple como eso. Bueno, después obviamente si hay personas enfermas y demás, se verá, los médicos son los encargados, digamos, de resolver la situación, pero lo que hay que hacer es prevención, y la prevención la hacemos entre todos. ¿Y cómo es? Bueno, simplemente eso, quedándose en la casa, reduciendo todos los trámites al mínimo, y cada vez que necesitamos ir al mercadito o al súper, bueno, hay que tratar de hacer todo en un solo acto. Así que me parece a mí que es la clave y que tenemos que tomar conciencia, porque si no, cuando nosotros tratemos de reaccionar va a ser tarde. Así que bueno, me parece a mí que esas son, digamos, las claves como para ir, digamos, actuando frente a este problema. ¿Esto fue lo que no sucedió en China, por eso se ha propagado este virus? ¿No cumplieron con los protocolos? Claro, es así. Bueno, China ha tenido, digamos, se ha disparado inicialmente el virus por eso, ¿no? O sea, digamos, actuando mal y tarde, el gobierno de todas maneras ha reaccionado con mano dura. Veíamos nosotros en Wuhan cómo, digamos, la gente se había replegado durante 2 semanas y de a poco ha ido saliendo, pero de acuerdo a protocolos que establecía el gobierno. Bueno, obviamente es un régimen distinto de gobierno, no es igual al que tenemos nosotros, es un régimen casi de semi-libertad. Sí. Desde ese punto de vista quizás es difícil medirnos o imaginarnos nosotros, digamos, resolviéndolo de esa manera. Por eso es que nosotros vamos dando pasos de acuerdo a diferentes fases, como lo ordena la Organización Mundial de la Salud. Bueno, obviamente los chinos, así como han tenido el problema inicial, lo han resuelto rápido porque tienen una estructura en lo económico, en lo financiero, y además tienen un capital humano y tecnológico distinto al que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros no estaríamos en condiciones de poder resolverlo así como lo han resuelto ellos en tan solo 14 días. Bueno, todavía hay casos en China, no es que está resuelto del todo, pero obviamente el problema principal, al parecer, tiene alguna solución. Han retomado de alguna manera, ha retornado la calma y han retomado mucho las actividades normales, sobre todo las fábricas,
pero bueno, no deberíamos esperar nosotros a llegar a esa situación. Como decía, no tenemos las herramientas que tiene en el caso de los chinos, por ejemplo, como en esa ciudad, o que el que tiene Estados Unidos o el que tiene gran parte de los países más poderosos de Europa. Hay una teoría que anda dando vuelta también y tiene que ver, ¿no?, con la supuesta implementación de este virus en China por parte de Estados Unidos, bueno, por la guerra comercial y de potencias que se viene dando hace un tiempo. Claro, ¿Qué hay de verdad en esto? Sí. ¿Es una hipótesis que se maneja? ¿Qué se sabe? Sí, por ahora es solamente una hipótesis. En lo personal no tengo ninguna prueba y tampoco adhiero a la teoría de la guerra bacteriológica, me parece, en este sentido, ¿no? Quizás pueda haber otros elementos que por ahora no han salido a la luz, pero en particular el coronavirus no creo que sea un arma de Estados Unidos hacia Chile. Es mi posición, ¿no? Lo descarto plenamente, porque además sería un boomerang que estallaría de lleno en la economía de Estados Unidos y en cada una de las relaciones que tiene Estados Unidos, porque si vos te imaginas que las grandes empresas de Estados Unidos, yo recién mencionaba a Amazon, a Microsoft, a Apple, han perdido en las primeras semanas casi 2.000 millones de dólares, bueno, me parece que esas empresas le estarían pidiendo la renuncia a Donald Trump, ¿no? Por eso es que yo no adhiero a esa situación, porque además es no conocer a los chinos, que son muy precavidos y que tienen, sobre todo la ciencia y la tecnología, que es uno de los bienes más preciados que tienen, que no es, digamos, a través de institutos privados que van a encontrar la vacuna, sino a través de la Facultad de Ciencias y a través de, digamos, el Colegio Militar de Ciencias Médicas, que al parecer es la que habría encontrado la vacuna. Yo no adhiero a esto de la guerra bacteriológica, lo que sí, yo siempre menciono el siglo de las 4 llaves como una guerra, si se quiere, o una confrontación que se da entre las grandes potencias en 4 estamentos, ¿no? Económico y financiero, militar y nuclear, diplomático, y la llave tecnológica, a la que se agregaría esta 5ª llave que, digamos, ha sido imprevisible para nosotros, pero no, sin duda me parece que si hay un terreno en donde no se le puede jugar a los chinos, es esa, ¿no? Y si le sumamos a eso que además Estados Unidos está perdiendo aliados por todos lados, y que esto lo que ha hecho es no solamente bajar el consumo a nivel global, bajar las acciones o desplomar cada uno de los mercados financieros, sino que además ha tenido una depreciación en el barril de petróleo, estamos hablando de una victoria inobjetable de Arabia Saudita, pero sobre todo de Rusia, que tratan de combatir el fracking estadounidense. Bueno, esto es una cosa más compleja, en todo caso lo conversaremos después, ¿no? Por eso, digamos, yo no soy de los que piensa que esto pueda haber sido iniciado por Estados Unidos. El portavoz chino ha salido a mencionar esta situación, quizás haya sido en el momento que le servía, pero digamos, llevar un soldado con coronavirus a China para pensar que China podría no reaccionar o reaccionar mal como reaccionaron los italianos o los españoles a este problema, me parece a mí, yo lo veo demasiado infantil, por eso es que yo no adhiero a esa teoría, más allá de que nosotros ya conocemos los antecedentes de la CIA y con los incidentes de Skripal, por ejemplo, en el caso de Europa hemos visto cómo se han desarrollado, digamos, muertes e incidentes diplomáticos que le han servido a Estados Unidos para establecer represalias. Aquí no veo, la verdad, yo ningún negocio por parte de Estados Unidos, por eso me parece, en todo caso, si hubiera existido una jugada infantil. Bien, Facu aquí mandan un mensaje, dice, yo quiero preguntarle, dice, si aquí en Santiago supuestamente no hay este coronavirus, ¿no sería conveniente que se cierren todos los límites con otras provincias? Que quiere cerrar toda la gente, ¿eh? Sí, bueno, me parece que vamos hacia eso, ¿no? Vamos a llegar a eso, ¿no? Yo decía, bueno, mencionábamos la reunión del presidente con gobernadores, me parece que se va a establecer ese protocolo, porque si nosotros no tenemos colectivos, no tenemos trenes, de larga distancia estamos hablando, ¿no? Bueno, me parece que vamos hacia ese camino. Lo que nosotros tenemos que entender, esto es como una secuencia de actos gubernamentales y también mucho de comportamientos humanos, de comportamiento de sociedad. O sea, lo que nosotros estamos hoy aquí, pero probablemente pueda pasar algo de que haga que, no sé, el día de mañana, digamos, pongamos música, no sabemos qué puede pasar. Bueno, por supuesto, seguimos hoy al aire, pero esperemos, bueno, esperemos que pueda seguir, Luciana, sí, esperemos. Por favor. Sí. No, pero lo que digo es que, bueno, hoy tenemos esta foto,
que puede cambiar mañana y la Totalmente. semana que viene puede ser otra foto. Y el 31 de marzo, que es como la primera escala, y ahí es donde vamos a hacer números y vamos a ver cómo estamos como país y vamos a ver qué medidas seguimos tomando. A partir de ahí se desarrollará otra fase, de acuerdo a lo que digan los expertos o los científicos, que puede ser distinta, digamos. Así que bueno, en particular en relación a la pregunta me parece que sí, que va a pasar eso, que si se cierra la frontera seguramente va a haber muchas restricciones también en cuanto a lo interno, ¿no? Así que me parece a mí que las fuerzas de seguridad probablemente tengan que estar actuando, porque lamentablemente, como decía, hay mucha gente irresponsable, no solamente los que han venido de Europa, ¿no? Hay mucha gente que está aquí y no va a su trabajo, pero piensa que está de vacaciones y sale a pasear con sus hijos. No, hay que quedarse en la casa, eso es clave para desactivar el problema. Muy bien, muchísimas gracias, Facundo, como siempre. Bueno, y te esperamos porque seguramente va a haber mucho para hablar, ¿no? Durante todo este año. Sí, bueno, nos queda un montón de cosas. Nos quedan un montón, sí. Pero bueno. sí, hoy hemos tratado de hacerlo un poco más amplio, digamos, la idea esta de lo global y tratar de ver cómo lo vamos asimilando nosotros, pero seguramente después en las próximas semanas haremos en detalle un análisis de lo que hablábamos recién, ¿no? De estas guerras o de estas confrontaciones, cómo va quedando cada uno de los actores internacionales, porque en esta disputa vemos cómo China saca alguna ventaja, cómo Rusia saca alguna ventaja y reacciona muy a destiempo de Estados Unidos, ¿no? Así que eso sin duda va a tener algunos resultados de aquí a un corto plazo. Muchas gracias. No, Facundo, por favor, gracias como por la siempre. invitación.